Buenas, somos los alumnos de primero de STI, el grupo 1. Este es el apartado C, en el cual vamos a dar el estudio de la señal de vídeo. Bien, la parte básica ahora mismo está dividido en dos partes. Una parte incluirá una cámara, un osciloscopio y una televisión. Mientras que la segunda parte de la práctica necesitaremos un monitor, un generador de televisión y un osciloscopio. En la primera parte lo que vamos a hacer es la medida de la señal de vídeo que vamos a medir desde el osciloscopio, la tensión de pico a pico, la tensión entre el nivel de blanco y negro, la tensión del impulso de sincronismo horizontal y la frecuencia del sincronismo horizontal y la del vertical. Además, en el osciloscopio identificaremos los impulsos de sincronismo vertical, los impulsos post-ecualizadores y las líneas de negro. Y por último, en la primera línea de información de vídeo. Para esta práctica lo que vamos a hacer es, desde la cámara, vamos a generar una señal de vídeo con una carta patrón, la típica de barras, de modo que estará conectado a la salida de la señal un conector T de BNC, el cual por un lado puede ir a una televisión o en su defecto se le colocaría una carga de 75 ohmios para poder visualizarlo en el osciloscopio. ¿Por qué? Porque la televisión que la tendríamos conectada haría de carga de 75 ohmios, pero si no tenemos la televisión conectada, pues necesitaremos la carga para que se visualizara. Y mediante otro cable coaxial BNC y el osciloscopio, y ya podríamos visualizarlo. Y eso es la primera parte. La segunda parte, lo que haremos será ver las diferentes señales de tipo de vídeo analógico y comprobaremos las calidades que tiene cada uno viendo sus diferencias. Además, también veremos los dos sincronismos que tiene una señal de RGB y veremos la diferencia entre uno y el otro. Para ello tenemos un generador de televisión, un generador de señal de televisión, el cual, igual que en la cámara, haremos que genere una carta patrón de la típica de barras. Mediante un conector T irá conectado a la televisión para ver el canal y al osciloscopio para ver el tipo de señal, aunque de momento no necesitaremos el osciloscopio para comprobar la señal en la televisión. De modo que para la señal de vídeo compuesto será por la parte delantera donde se generará la señal y mediante un cable coaxial con conector BNC se conectará a la televisión. Mientras que tenemos el vídeo S, será por la parte trasera y será con un conector mini DIN desde el generador hasta la televisión. Y por último, para el RGB, lo que se necesitará son 3 cables coaxiales con conector BNC o un cable que contenga los 3 conectores BNC con los 3 cables desde el generador hasta la televisión, por la parte trasera ambos. Y por último, otro cable más BNC por la parte trasera hacia el televisor, que es el que hará de sincronismo. Hay que decir que el RGB tiene sincronismo por el verde, pero mediante el generador lo configuraremos para que lo pueda sacar por uno u otro. Y por último, para ver la diferencia entre el sincronismo del verde de un cable externo de sincronismo, lo que haremos será conectar ese cable, una vez que terminamos esa parte, conectaremos el cable de sincronismo directamente desde el generador de televisión hacia el osciloscopio por una parte, y por otra parte conectaremos solo el color verde del RGB, por lo cual sería el G, que es el green, lo conectaremos al osciloscopio y así visualizaremos las dos señales y las compararemos. Como hemos dicho, con cable coaxial con conector BNC. Hola a todos, somos el grupo 1 y esta es la práctica C que trata del estudio de las señales de vídeo. Vamos a realizar el nivel básico, en donde tendremos que coger las medidas de señal de vídeo compuesto. Para ello tenemos una cámara de televisión, como esta, en el que vamos a conectar un cable de BNC, que vamos a hacerlo ya. Y tenemos que decir que esta cámara nos va a generar un patrón de barras de color y esta sería la salida de vídeo compuesto y el cable de BNC. Ahora vamos aquí hasta el osciloscopio para poder visualizarlo.
en el que vamos a conectar en la entrada del osciloscopio el cable BNC con una conexión en T, en el que tenemos una carga de 75 ohmios. Para visualizar, encendemos el osciloscopio y como ya lo tenemos calibrado, vamos a ver lo que sería el patrón. Ahora vamos a identificar las diferentes medidas de la señal. A continuación vamos a medir la frecuencia del sincronismo vertical. Para localizarla hemos tenido que irnos en esta escala al vertical negativo y cambiar el tiempo, aumentarlo, porque antes estaba puesto en microsegundos, ahora lo hemos puesto en 0,5 milisegundos. Y para calcularlo, como la frecuencia es la inversa del periodo, lo que hay que hacer aquí, que esto es lo que tenemos del sincronismo vertical, lo que hay que hacer es contar desde este extremo hasta aquí el número de cuadros que hay, y el cálculo sería 1 entre el número de cuadros por el tiempo en segundo, lo cual sería 1 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio más o menos, 1 entre 7 y medio por 0,5 elevado a 10 menos 3, menos 10 elevado a menos 3 porque son en segundos y ahora mismo tenemos la escala puesta en milisegundos. El resultado que tendremos sería aproximadamente unos 50 Hz, que es lo que debería darnos. Y a continuación vamos a seguir identificando en el osciloscopio los impulsos de sincronismo vertical, postecualizadores, líneas de negro y la primera línea con información de vídeo. Bien, para identificar los elementos que hemos mencionado, que sería el impulso de sincronismo vertical, los postecualizadores, las líneas sin información y la primera línea de información, lo que hemos hecho ahora mismo ha sido de nuevo reducir el tiempo que teníamos. Y aquí ya hemos alineado la línea para poder verlo. Lo que tenemos aquí son aquí lo que pasa es que no nos llega a ver la escala, pero en realidad debería haber 5 puntos. Los 5 puntos de arriba, estos serían los impulsos de sincronismo vertical. Estos serían los que indican dónde inician los campos, y los de abajo, que serían 5 líneas estas que son más rectas, también serían del impulso de sincronismo vertical, pero estos son los que determinan dónde finalizarían los campos. Luego tenemos las siguientes líneas, las siguientes 5 líneas que tendríamos aquí serían los postecualizadores, que eso sirve para darnos tiempo para que se empiece a generar los campos. Ahora de nuevo, para seguir visualizándolo, vamos cambiando la escala. Bueno, a partir de los 5 puntos ya vemos que empieza a parpadear. Aquí vemos que encajaría realmente con un hueco que tiene en la línea esa. Esa sería la línea sin información o línea de guarda, el cual se guardarían servicios como el teletexto, por ejemplo, u otros servicios. Y por último, ya para encontrar de nuevo, vamos a cambiar la escala. Y aquí la primera línea de información sería esa de arriba del todo, que ya sería donde empieza el blanco y empezaría el croma hasta llegar al negro y después el sincronismo horizontal, etc. Y aquí ya tenemos todos los elementos identificados en el osciloscopio. Ahora pasaremos a la siguiente parte de la práctica. Bien, esta es la imagen que nos muestra desde la cámara, que es el patrón. Aquí, como vemos, la primera línea que tenemos aquí arriba del todo es el blanco. Después toda esta línea son las barras de colores que tenemos en el patrón, las cuales tienen esta forma, dado que contiene información del color. Mientras que el blanco que es este, y el negro, que es esta línea que tenemos aquí en la parte horizontal, no tienen, porque el blanco es la carencia, el blanco es el conjunto de todos los colores, de los 3 colores primarios, por eso no tiene información, y el negro, que es este, no tiene información porque es la ausencia de ellos. Y luego tenemos esta barra de aquí abajo, que esto es el sincronismo horizontal. Bien, ahora para calcular la tensión de pico a pico es desde el pico más alto al más bajo. El más alto es el blanco y el más bajo es el sincronismo horizontal. Para ello debemos contar los cuadros que tenemos aquí y esto multiplicarlo por el nivel de voltaje que tenemos, que ahora mismo es 0,2. Para hacerlo un poco más fácil, situamos por ejemplo la parte de abajo del sincronismo horizontal, que esté en línea con la representación de los cuadros del osciloscopio, y lo contamos. 1, 2, 3, 4, 4,75 más o menos por 0,2. Aquí tenemos la calculadora, sería 4,75 por
0,2 y debe dar aproximadamente 1, da 0,95, es muy aproximado. Ahora para calcular la tensión, vamos a calcular la tensión de blanco y negro, que se hace del mismo resultado, del mismo modo, pero esta vez contando desde el negro, que es este de aquí, al blanco, y se hace la misma operación, se multiplica y se debe obtener más o menos 0,7. De nuevo buscamos que se sitúe ahí y contamos un cuadro, dos cuadros, 3,25 más o menos. Ponemos 3,25 por 0,2, que es el nivel de voltaje que tenemos, y debería dar más o menos 0,7, 0,65 es lo que nos da. Y por último vamos a medir el nivel del sincronismo horizontal, que se hace desde la raya de aquí hasta el nivel de sincronismo horizontal, que debería dar aproximadamente 0,3. Buscamos la posición de nuevo, es un cuadro y medio más o menos, sería 1,5 por 0,2 y eso debería ser 0,3, nos da exactamente lo mismo. Y a continuación mediremos la frecuencia del sincronismo horizontal y la frecuencia del sincronismo vertical. Ahora vamos a calcular la frecuencia del sincronismo horizontal. Para ello tenemos que irnos a la sincronización, al impulso de sincronismo horizontal, y tenemos que contar los cuadros que tenemos desde el principio de un ciclo hasta el principio del otro. Con lo cual, desde esta línea hasta esta de aquí, para hallar los cuadros que tenemos entre medio, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,4 aproximadamente. Y como sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, sería 1 entre la cantidad de cuadros por el tiempo que tenemos medido en segundos. Ahora mismo tenemos el tiempo que son 10 microsegundos, lo cual sería 10 elevado a menos 6. Entonces serían los cuadros que tenemos, que son 6,4 más o menos, por el periodo en segundos, o sea, el tiempo en segundos, que sería aproximadamente 0,00001, ya que son microsegundos, en segundos sería eso, nos daría 0,000064. Entonces es 1 entre 0,00064 y lo que nos da son 15.625 Hz. Esa sería la frecuencia de sincronismo horizontal. Ahora pasaremos a calcular la frecuencia de sincronismo vertical. Bien, ahora vamos a ver los dos impulsos de sincronismo. Ahora mismo tenemos puesto en este lado de aquí el de sincronismo externo y en este el de sincronismo que nos da el propio verde. El verde necesitaría una carga de 75 ohmios, ya que normalmente se lo asigna la pantalla o monitor en el que esté conectado, mientras que ahora mismo el generador que tenemos ya emite los 75 ohmios que necesita el cable externo independiente. Ahora mismo tenemos puesto, para que se visualice, el del cable independiente. Aquí tenemos los impulsos de sincronismo, que son los que ordenan dónde debe empezar y dónde deben acabar los campos. Y a diferencia de, estamos puestos en el canal 2, vamos al canal 1, que es el donde tenemos el otro. Aquí vemos el de sincronismo del verde. La diferencia entre los dos principalmente es el poder que tiene ahora mismo, porque ahora mismo este parece más grande, pero es porque no tiene la misma escala. Ahora mismo tenemos puesto en el canal 2 a unos 2 voltios, mientras que en este tenemos 0,2. Si pusiéramos la misma voltaje que tiene el independiente, esta sería realmente la vista que tendríamos, comparado con la que tenemos en el otro, que se vería así. Con lo cual, ¿para qué sirve? Pues principalmente el cable verde es para un simple monitor. Si queremos conectar un simple monitor nos vale, mientras que el cable externo, si quisiéramos empalmar varios monitores, es lo que nos sirve, porque nos da energía además para poder pasarla de un monitor a otro si lo que quisiéramos es colocar una serie de monitores en serie. Y esa es la diferencia entre ambos. En la parte avanzada veremos cómo se puede editar la señal de un vídeo original para configurar lo que es el color, la tonalidad y la saturación de ellas. Lo que haremos es, desde una cámara conectada a una unidad control de cámara,
es emitir la señal de carta patrón de barras. Esta irá conectada a una matriz de conmutación para mostrárnoslo en una pantalla, y la matriz de conmutación está a su vez conectada a un mezclador de vídeo para poder enviar la señal hacia una mesa de mezclas que está conectada a su propio monitor para poder ver la imagen ya editada con la configuración que pongamos en la mesa de mezclas. Después la mesa de mezclas enviará esta señal a través del mezclador hacia un vestoscopio, el cual está conectado a un monitor y nos dará las pautas que necesitamos seguir para conseguir configurar el color del vídeo a lo más óptimo, que sería el 75% de color o al 100% de color. Bien, para esta parte avanzada vamos a mostrar cómo se editaría la imagen de vídeo en tiempo real, o sea en directo, para ajustar la tonalidad, la saturación y los colores. Para ello tenemos aquí el vestoscopio, que está conectado a un monitor que nos sirve de escala para saber cuándo está bien ajustado o no la saturación del color. Este está conectado a una matriz. Aquí tenemos el CCU, que va conectado desde una cámara que nos emite señal aquí. Tenemos dos CCU porque tenemos dos cámaras, aunque ahora mismo solo estamos usando una, que es la de arriba. Esto a su vez también está conectado a la matriz, que hace como conmutador, que nos muestra las entradas que tenemos aquí, nos las saca según lo que tengamos aquí configurado, conectado por detrás. Y ahora iremos a la parte de abajo para ver la mesa de mezclas. En esta parte de abajo tenemos el mezclador de vídeo que nos mezcla las señales y nos la envía a una consola de control o mesa de mezcla, que estará conectada a un monitor para editar. Lo veremos a continuación. Aquí tenemos la mesa de mezcla que está conectada a un monitor y vamos a explicar la parte básica que le vamos a usar. Aquí tenemos la corrección de color, donde seleccionaremos la entrada de la señal que queremos editar. Ahora mismo tenemos dos señales. Uno tenemos puesto una cámara normal y en el otro tenemos las barras típicas del patrón. Luego, lo que tenemos aquí no nos va a servir ahora mismo de nada, pero como explicación, una especie de conmutador que nos cuenta sobre las 4 entradas que tenemos, más la entrada que le podemos poner aquí una carta patrón, y esto sirve para mezclar las señales. Por ejemplo, ahora mismo nos muestra la señal que tenemos en la cámara número 2, que son las barras. Si quisiéramos mezclarlo con la entrada señal número 1, que es la cámara, luego subiríamos aquí y lo que nos mostraría es la mezcla de las dos imágenes. Y se podría hacer lo mismo, podríamos buscar la número 1 y pasar a la número 2 y combinarlo. La 3 y la 4 no tienen nada, así que si lo combinamos no se verá absolutamente nada. Y esto es para las que tengamos aquí colocado. Ahora mismo tenemos Col BKGB, que si lo pondríamos sería eso. Si lo cambiamos, pues sería los siguientes patrones que tenemos en el mando. Pero ahora mismo para esta práctica no nos sirve de nada. Bueno, aquí tenemos que seleccionar el que queremos editar y nos vamos a esta parte de aquí. Tenemos que activar el botón para que comience la edición, que tenemos el UE, que cambia la tonalidad. Tenemos el offset, que lo que cambia es el total de tonalidad. Y por último tenemos la ganancia, que es el control de ganancia, que controla la saturación del color. Y ahora veremos cómo lo calibraríamos con la ayuda del vestoscopio para localizar el color adecuado para proyectarlo en cámara. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calibraría el color con ayuda del vestoscopio. En este lado tenemos la imagen de la pantalla que daría la cámara, la original, la señal que daría la cámara. Y aquí tenemos el programa, que es la señal que tendríamos de la mesa de mezclas. Por este otro lado tenemos el vestoscopio, que nos ayuda de guía para encontrar cuál sería el color adecuado. Sería ahora mismo lo tenemos configurado para el 75% de saturación. Como vemos, nos muestra una carta patrón donde tiene unos cuadritos. Dentro de esos cuadritos vemos que lo que nos muestra son los colores que tenemos, el amarillo, el verde y todo eso. Lo que tendríamos que hacer es encajarlo en ellos para saber que tenemos ahora mismo, como lo tenemos configurado el 75%, pues cuando tengamos ahí los colores, pues será el 75% de saturación.
lo que vemos, los puntos verdes en realidad son los puntos de diferentes vectores que parten del origen. Ahora mismo, si quitáramos la saturación, lo que veríamos es que se van al centro y en la pantalla lo que hace es perder color. De modo que se quedaría simplemente ya en blanco y negro, con dominancia. Sin embargo, si lo aumentamos, pues vemos que va ganando colores. Esto, con los botones que hemos mencionado antes, pues habría que ir ajustándolo para tratar de que se ajuste lo máximo que se pueda a la carta que tenemos ahí. Y ahora mismo lo tenemos configurado al 75%. Si quisiéramos ponerlo al 100%, tendríamos que irnos al vector, tendríamos que irnos a la configuración. De la configuración vemos que aquí ya nos muestra que tenemos en el número 2 el 75%. Si pusiéramos otra vez al 2, nos lo cambiaría al 100%. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace básicamente es que te cambia la escala del S y te lo aumenta, de modo que para llegar al 100 habría que seguir aumentando la ganancia y hasta situarlo ahí, que sería el 100% de la saturación. Bien, y ahora vamos a ver cómo, si cambiásemos la tonalidad, lo que nos cambiaría serían los colores de la carta patrón del vídeo editado. Para ello modificamos la saturación y vemos como aquí ya los colores van cambiando al que debería ser el suyo, o sea, el que no debería ser el suyo, según nos cambia la carta, ¿no? Y para eso es para lo que sirve la mesa de mezcla. Eso es todo de esta práctica, gracias por vernos y hasta la próxima.